Hola alumnos del sexto grado, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hoy empezamos nuestra clase donde lo que vamos a trabajar con ustedes hoy es agilidad, ¿sí? Y un poco de fuerza, un poco de resistencia también, ¿sí? Todo junto en dos ejercicios. Bien, recordamos que antes tienen que realizar en sus casas calentamiento y luego estiramiento. De 5 a 6 minutos de trote o caminata y luego pasamos a estiramientos. Ya lo hemos mostrado en algunos videos anteriores, entonces ustedes ya saben. No nos mandan el video, solamente manda el video de la actividad. Bien, nosotros tenemos algunos conos, ustedes en su casa van a usar lo que ustedes tienen. Y el primer ejercicio es saltar con los pies juntos y el profe va a mostrar. ¿Sí? Tienen que estar distanciados los conos, no muy cerca. Ahí volvemos de espalda, ¿sí? No volvemos caminando. Realizamos lo mismo, pero de espalda. Ahí, salto bien largo, ¿sí? Trabajamos las piernas. Ahí el profe va a mostrar también otro ejercicio. Podemos hacer 5 sentadillas en cada cono. El segundo, entonces Ahí, miren cómo lo hacen. 5 y saltamos. Sentadillas realizamos. Esta sería la segunda parte del ejercicio. Siempre los pies juntos, entonces cuando hacemos sentadillas, 1 hasta 5. Y sentadillas de vuelta. Y después tenemos que retroceder, con saltos. Así es, pueden realizar una vez como lo mostró primero, la segunda vez con sentadillas, ¿sí? Y pasamos a otro ejercicio. Ubicamos los conos acá en una parte. Lo que vamos a realizar es zancada. Voy a mostrar cómo son las zancadas y luego lo que vamos a hacer con los conos. Agachar. Una pierna extendemos hacia adelante y la otra hacia atrás. Un poco de salto, ¿sí? No mucho. Bien. La zancada. Agarramos un cono. Cambiamos de pierna y pasamos al otro lado. Zancada, un lado, cambiamos y ahí pasan los conos. Nos acercamos, zancada, zancada sin pasar, zancada, cambiamos y ahí pasamos. Volvemos, agarramos, zancada y ahí pasamos recién, ¿sí? Entonces trabajamos varias capacidades físicas en estos ejercicios. Nosotros podemos, si no tenemos conos en casa, podemos usar cualquier objeto, ¿sí? Cualquier objeto que ustedes tengan en casa, entonces pueden utilizar. Bueno, y eso es todo. Entonces vamos a esperar sus videos en la otra semana. Así es, entonces chao. Chao, chao.